Funcionamiento del transistor. Un transistor puede tener tres estados posibles de trabajo dentro de un circuito. Esto es pregunta de examen. En zona activa, en zona de corte y en zona de saturación. ¿Qué quiere decir? Un poco resumiendo. En activa deja pasar más o menos corriente. En corte no deja pasar la corriente. En saturación deja pasar toda la corriente. Para comprender estos tres estados vamos a hacer mediante una simulación hidráulica para que se pueda entender mejor. Por ejemplo, tengo acá un tubo de agua, dos tubos de agua, tres tubos de agua. Hagamos de cuenta que estos de acá son los grifos, ¿sí? O la llave de paso. Entonces, el agua tiene que circular, fíjense, emisor-colector, 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 tiene que circular, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando está en corte, perdón, aquí nos falta, ¿no? El grifo llega a ser la base. ¿Qué quiere decir? Que la base, en el anterior video un poquito explicaba que la base es la que activa para la circulación de corriente entre colector, emisor, emisor, colector. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La base en este momento, que se representa la llave de paso, está cerrado por completo. Entonces quiere decir que está en corte, o sea, no deja circular corriente. ¿Qué quiere decir? Recordando, por ejemplo, aquí en la simbología nosotros tenemos la base, tenemos colector y emisor. Entonces dijimos en la teoría que la base, de acuerdo a la tensión corriente que se le asigne, este va a hacer que haya circulación entre colector y emisor. Es lo que estamos viendo ahorita acá. La base representa el grifo que va a ser la llave de paso. Entonces ustedes fijan nuevamente la base en este momento. 1. No está funcionando, no hay circulación. 2. No le llega la suficiente corriente a la base, no hay circulación. 3. Puede ser que el transistor esté en corte. Cuando nos referimos a este último ejemplo, en la opción 3 de corte, me refiero a que esté dañado. El otro estado del transistor, en zona activa. Fíjense, la base en este caso ya está abierto. Y al estar abierto, ¿qué haces? Deja circular corriente entre colector y emisor. Pero, como dice la teoría en esta parte, no deja pasar, deja pasar más o menos corriente. ¿Eso de qué va a depender? Va a depender de lo que estamos insertando una señal a la base. Y por último, en saturación. En saturación la base, si ustedes se fijan, está completamente abierta. ¿Qué quiere decir? Que está dejando circular en su totalidad la corriente entre colector y emisor. Con esta pequeña explicación, bueno, viene lo que es la teoría ya. Funcionamiento en corte. Si no hay presión, el agua no deja pasar por la tubería. Si es lo mismo que he explicado, lo van a leer ustedes con mucha más calma. Entonces, según su conexión, un transistor puede encontrarse en una de las tres regiones de funcionamiento: zona de corte, zona activa y zona de saturación. Cuando el transistor funciona como amplificador, el transistor está activa y conduce la corriente. ¿Cómo funciona como interruptor? Tiene dos estados: abierto, que no permite que circule la corriente en zona de corte. Tiene dos estados: abierto, que no permite que circule la corriente, zona de corte, y cerrado, que permite que pase la corriente en zona de saturación. Acá tenemos una pequeña fórmula que van a ir a anotarse. Por ejemplo, acá tenemos corriente de colector es igual a la ganancia por corriente de base. Esta formulita nos va a ayudar también para los ejercicios que ya vamos a hacer. Obviamente acá para hallar, por ejemplo, la ganancia, que tenemos que hacer, debemos de despejar ganancia, el símbolo de beta. Transistor en corte o saturación. El funcionamiento del transistor depende de la cantidad de corriente que pase por su base. Cuando no pasa por la base, no puede pasar tampoco por sus otros terminales. Se dice entonces que el transistor está en corte, como si se tratara de un interruptor abierto. A eso refería esta parte, si es que no captaron cuando está abierto y cuando está cerrado, ¿no? La circulación. El transistor está en saturación cuando la corriente en la base es muy alta.
En este caso se permite la circulación de corriente entre colector y emisor y el transistor se comporta como si estuviera un interruptor cerrado. Acá algo muy importante, ¿no? Cuando la corriente de la base es muy alta. Voy a volver a esta imagen acá. Obviamente si acá en la saturación alimentamos al transistor, hagamos de cuenta 1 ampere, solo de ejemplo, sí sé que es elevado, pero hagamos de ejemplo, 1 ampere. Sí, obviamente este transistor tenemos que estar seguros que trabaja a 1 ampere nominal. ¿Qué pasa si a este transistor, que sabemos que es de 1 ampere nominal, le metemos 1.2 o 1.3 amperes? Obviamente el componente va a calentar. ¿Sí? Y al calentarse, ¿a qué estado va a pasar? A estado en corte. Pero no quiere decir que solo sea cerrado, quiere decir que el transistor se ha dañado. Entonces un dato muy importante el saber las características de nuestros transistores. El transistor trabaja en conmutación cuando puede pasar de corte a saturación según la cantidad de corriente que reciba por su base. Transistor en corte, fíjense, acá por ejemplo ya tenemos circuitos, ¿sí? Acá tenemos al transistor que lo conocemos, ¿sí? Acá está base, colector, emisor. Ahora, noten la característica, esa es una característica ya de un circuito, cómo debe tener el transistor. Si ustedes se fijan, hay una resistencia en la base. ¿Sí? Tenemos acá un pulsador, bueno, acá está representando un pulsador, podemos tener pulsador o interruptor. Tenemos la fuente en los tres. Fuente, 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 fuente de base. Eso significa la BB, fuente de base. Tenemos el pulsador en los tres ejemplos. Tenemos la resistencia B, que representa resistencia de base, muy importante para los ejercicios. Viene por acá y está entrando a la base. ¿Para qué es la resistencia? Recordemos, ¿no? Teoría de resistores. La resistencia, el resistor, se opone al paso de flujo de electrones. ¿Qué quiere decir? Se opone al paso de flujo de corriente. Entonces, es para proteger también al transistor. Luego tenemos en el lado derecho, bueno, el transistor en los tres, el mismo tipo NPN. Tenemos lo que es VCC. ¿Qué significa? Voltaje de colector. ¿Por qué? Porque estamos alimentando o lo que va a ser la circulación colector-emisor. Tenemos la salida que va a base. Entonces, una característica, que la corriente de emisor o el emisor siempre va a ir a negativo, a la parte negativa de la fuente. El emisor siempre va a la parte negativa de la fuente. Tenemos en el colector otra resistencia que es la de protección. Para demostrar, por ejemplo, esto, podemos añadir acá un LED. ¿Sí? Podemos añadir un LED en esta parte de acá. Ustedes saben cómo hacerlo. Entonces añadimos al LED con su resistencia de protección. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando yo inyecte la señal, ¿sí? Va a llegar una señal a la base. Si no funciona el LED, ¿qué pasa? Bueno, la primera es de que tal vez esté mal armado, ¿no? Por eso fíjense cómo lo van a armar. Pero inyectamos la señal al transistor. Del transistor obviamente va a dejar circular. Si no prende, quiere decir que no está llegando la suficiente corriente a la base para que active el paso entre colector y emisor. Si el LED enciende suave, puede ser que esté en activación, pero no por completo. Puede ser, o tal vez le han puesto una resistencia muy alta, ¿no? a la protección del diodo LED. Y si enciende normal, quiere decir que está entrando buena corriente y han hecho un buen cálculo para la resistencia. Eso es lo que indica lo que es la parte de la inyección. Ahora, ¿por qué dice aquí transistor en corte, activa, transistor saturación? Si se fijan que es lo mismo, ¿no? Los mismos circuitos, pero si se fijan, corriente de base en este caso es igual a 0. Corriente de base es mayor a 0. Corriente de base es mayor a 0. ¿Sí? Entonces, obviamente, ¿en cuál se diferencia el de activa y en saturación? Que el de saturación lo podemos hacer llegar al tope. Transistor como amplificador. Un caso intermedio entre corte y saturación se produce cuando la corriente de base no es tan pequeña como para cortar la corriente de los otros terminales, pero tampoco es tan grande como para permitirla pasar completamente. En este caso, el transistor funciona como un amplificador que nos proporciona entre el colector y el emisor un múltiplo de la corriente que pasa por la base. En estas imágenes se ve como el regulador del potenciómetro, la corriente pasa por la base y la bombilla brilla más o menos. Entonces, ¿a qué refiere? Aquí tenemos al potenciómetro, ¿sí? En ambos.
¿sí? Perdón, aquí está el potenciómetro. Acá tenemos dos potenciómetros. Y si ustedes se fijan, en este de acá, la bombilla brilla. Y en este de acá, la bombilla es menos. Voy a ampliar la imagen para que se note mejor. Fíjense, aquí está. A su alrededor tiene más iluminación y este no. Sigamos. Fórmulas del transistor, ¿sí? Acá ya vamos a empezar a seleccionar las fórmulas. Si te fijas en un PNP, la corriente entra por el emisor y sale por el colector. Indica la corriente de la base, pero al ser la base tan pequeña comparada con otras, se puede aproximar diciendo que corriente de emisor es igual a corriente de colector. En realidad, las intensidades de un transistor sería corriente de emisor es igual a corriente de colector más corriente de base. Vamos a empezar a registrarnos, ¿sí? Esto es muy importante porque vamos a hacer varios ejercicios. Fórmulas vamos a poner para cálculo de transistores. Bueno, para cálculo de transistores, para corrientes, sus ganancias, todo eso, ¿no? General. Vámonos a esta parte. Otro dato importante en un transistor es la ganancia, que nos da la relación que hay entre la corriente de colector y la necesaria para activar la corriente de base. Se representa por el símbolo de beta. Dijimos que beta es la ganancia, ¿verdad? Aquí está corriente de colector sobre corriente de base. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Voy a volver un poco acá. Es esta misma fórmula, solo que la estamos despejando, nada más. Entonces tenemos que la ganancia es corriente de colector sobre corriente de base. También la vamos a registrar. Luego, bueno, estas son fórmulas que se van a utilizar. Ya tenemos también fórmulas para lo que es la tensión. ¿Sí? Pero a ver, vayamos bajando. Aquí tenemos un poquito de texto que lo van a leer ustedes con más calma. Otro dato importante es la potencia máxima que puede disipar el transistor según la fórmula de potencia, ¿no? Potencia es igual a voltaje por corriente. Es otra fórmula importante que nosotros debemos de conocer. Pero ahora, algo que debemos tener en cuenta, por ejemplo acá, que indica potencia es igual a voltaje de colector emisor por corriente de colector. ¿Qué indica esto? Sí, que indica. Acá vamos a ponerlo también a las fórmulas como otro dato que necesitamos. Potencia de colector emisor la potencia es igual a la tensión colector emisor por la corriente de colector. Nosotros tenemos una potencia, fíjense en este gráfico que está acá, está incompleto, pero tenemos colector emisor. Entonces dice tensión colector emisor, se refiere a esta tensión de acá. ¿Sí? En la anterior fórmula veíamos, o en el anterior gráfico veíamos como VCC, ¿sí? Que sería la tensión que va a alimentar al colector y al emisor. ¿Qué quiere decir esto? Voy a volver a otra imagen acá, ¿sí? Esta prácticamente sería la tensión colector emisor. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo utilizar dos fuentes, ¿sí? Digamos que quiero encender un LED acá, listo. Puedo utilizar una sola fuente de 9 voltios. Entonces 9 voltios acá, 9 voltios aquí con la misma fuente, ¿sí? Voy a tener la misma voltaje base, que se le denominará voltaje base emisor, voltaje colector emisor, tendría la misma. Como también puedo utilizar dos fuentes, puedo alimentar a mi base con una tensión, un ejemplo, 9 voltios. Y la circulación de activación del circuito, o sea, lo que va a estar acá funcionando, puede ser 12 voltios. O sea, puedo utilizar dos fuentes. Un dato muy importante cuando hagamos ya la parte de cálculo. ¿Sí? Entonces, si yo quiero hallar la potencia, acá tengo la potencia, en todo caso sería potencia colector emisor, la que va a generar acá el transistor. Entonces utilizo esta fórmula. Tensión colector emisor por corriente de colector. Muy importante. La resistencia de la base sería, dice, 20 kiloohms. O sea, fíjense, acá también hay las resistencias que hemos visto en los otros datos, ¿verdad? Estas resistencias, ¿cómo las voy a hallar? Sencillo, con una fórmula que ustedes conocen a la perfección, que es la ley de Ohm. Que sería tensión es igual a la corriente por
la resistencia. Con esta formulita nosotros vamos a poder hallar también las resistencias que van a poder estar acá, ¿sí? Ya van a ir viendo los ejercicios que vamos a ir dando. Por ejemplo, yo puedo darles la tensión de base, puedo darles la corriente de base, pero no la resistencia. ¿Cómo van a hallar? Sencillo, con la fórmula de la ley de Ohm. Poquito matemáticas, aquí recordando. Entonces aquí tenemos ya algunos ejercicios. Los ejercicios con transistores, como ves por las fórmulas, pueden ser muy sencillos, pero alguno hay que se complica un poco. Esto yo ya lo voy a hacer ya con pizarra, ya, o alguna aplicación en la computadora, para que puedan ver mejor cómo se hace el cálculo, ¿sí? Por ejemplo, este pequeño ejercicio no van a ver lo que está en el texto, lo vamos a hacer nosotros, ¿sí? Lo vamos a hacer nosotros. ¿Qué es lo que tiene? Tiene tensión tensión base, porque está alimentada la base. Tiene ya el ohmiaje, la resistencia que está con 100 kilo ohmios. Entonces, ¿qué me falta? ¿Qué dato me falta aquí? Hallar lo que es corriente de base. Luego me vengo por acá. Tengo la tensión, colector-emisor. Acá tengo mi colector, mi emisor. Tengo también la resistencia, que me falta hallar la corriente de colector. ¿Cómo voy a hallar? Con estos dos datos. Al hallar corriente de base y al hallar corriente de colector, sencillamente ya puedo hallar lo que es la corriente del emisor. Y al tener las tres corrientes, ya puedo hallar lo que es la ganancia. ¿Sí? Se ve sencillo, ya, se ve muy sencillo, pero hay que analizarlo. Bueno, voy a hacer otro video ya con este ejercicio para empezar a hacer lo que es cálculos. Les invito a que puedan ya ir viendo esta parte de acá. ¿Sí? Leer un poquito para que se ubiquen.